Continuamos en nuestra lectura cronológica de la Biblia. El día de ayer estuvimos viendo la historia de cómo David, en su posición de rey, abusó del poder, abusó de la autoridad que tenía. No solamente usó ese poder para el beneficio propio, sino que lo hizo para dañar a otros, ya que tomaría por la fuerza a una mujer casada y coordinaría todo para enviar a matar al esposo de esa mujer. David cometería terribles maldades y a causa de eso el Señor iba a mirar con descontento todos los pecados y maldades que David había hecho y alguien lo tenía que pagar. Ese alguien terminó siendo el niño, el bebé que acababa de nacer producto de la relación entre David y Bexabé. Durante esa semana en la que el niño estuvo enfermo, David estuvo postrado en el suelo, estuvo ayunando, estuvo pasando por tiempos de gran aflicción y durante ese tiempo David presentaría acciones que buscaban interceder buscando el perdón de Dios hasta que el niño moriría. David aprendió aquí una gran lección, que el pecado tiene consecuencias y de que la maldad no podía pasar impune sin ningún tipo de castigo. Los salmos que vamos a estar reseñando ahora tienen que ver justamente con este clamor de David. Un David que había entendido que él no solamente había pecado contra Urías, contra Bexabé, contra el pueblo, sino que él había pecado contra Dios, porque fue Dios el que lo sacó de ser un pastor de ovejas para convertirlo en un rey, fue Dios el que lo acompañó durante la batalla contra Goliat, fue Dios el que lo acompañó durante el tiempo en que estuvo huyendo de Saúl, fue Dios el que le había permitido constituir un reino más allá de las fronteras de Israel. Ahora este David, el David que había luchado en favor de su pueblo, ahora se daba cuenta de que le había fallado a todos y sobre todo le había fallado a Dios. Por eso es que en el Salmo 32 David expresa la dicha de lo que significa recibir el perdón de Dios. Dice David en este salmo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Cuánto podemos nosotros también aprender de esta actitud de David? Un David que sí se equivocó bastante, pero cuando la Biblia lo menciona como un hombre conforme al corazón de Dios, tenía que ver con este tipo de actitudes, de que era una persona que tenía la sensibilidad para poder reconocer su maldad, reconocer su pecado y sobre todo darse cuenta que solo en Dios hay perdón y misericordia. No esperes, no te tardes, Señor, en ayudarme y yo te confesaré mi maldad. El Salmo 51, que es de los salmos preferidos de todo el Antiguo Testamento, David acababa de pasar por la declaración de Natán, el profeta Natán, sobre todo el pecado que iba a venir sobre él y las consecuencias sobre el pueblo a causa de la maldad que él había cometido contra Bexabe y contra Urías. Por eso en este Salmo 51 David derrama su corazón ante el Señor pidiendo su perdón, pidiendo su restauración. Ten piedad de mí, yo que reconozco mis rebeliones, solo contra ti he pecado, lávame, purifícame, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. David confiesa delante de Dios que él necesita ser lavado, necesita ser purificado, que el pecado y la maldad que había cometido era como una mancha que arruinaba su presencia delante de Dios y por eso él necesitaba ser lavado, necesitaba un corazón nuevo. Tú no quieres holocaustos y sacrificios, le dice David al Señor, sino que los sacrificios que buscas son el espíritu quebrantado, porque a un corazón contrito y humillado no abandonarás. En el Salmo 86
David sigue pidiendo misericordia. David sabe que el Señor es bueno, que el Señor es perdonador, que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia para todos aquellos que le invocan. Y le pide que escucha, Señor, mi oración ahora que estoy en el día de la angustia. Enséñame tu camino, Dios Todopoderoso. Termina esta reseña con el Salmo 122, donde David ya ahora no solamente pide perdón por su propia vida, sino que también intercede por el pueblo. Porque en este Salmo 122, un llamado Salmo de peregrinaje, es decir, de ir caminando, subiendo hacia Jerusalén, David le dice al Señor: protege a Jerusalén, que la paz sea con todos aquellos que vienen hasta esta ciudad a adorarte. Entonces David no solamente confesó su pecado, David no solamente le pidió al Señor su restauración, sino que David también pidió el favor y la misericordia para Jerusalén, para que el pueblo no sufriera a causa de sus maldades, a causa de su pecado. ¿Qué lección más importante aprendemos en este grupo de salmos? Aprendemos de que la maldad tiene consecuencias, y también aprendemos que todo aquello que se busca guardar, no confesar, más bien es un error, y tenemos que ser personas abiertas a poder confesar nuestra necesidad de perdón delante de Dios y delante de los hombres. Mañana vamos a seguir viendo la historia de David. Recordemos que Natán, el profeta de Dios, le dijo a David que a causa de lo que él había hecho, iba a haber problemas en su familia, y de que la espada nunca se iba a apartar de su reino, de que iba a haber violencia. El día de mañana vamos a continuar esta historia juntamente con David para ver qué problemas familiares comenzó él a experimentar. Así es que nos vemos mañana.